Continuando entonces con el contenido programático de mediciones eléctricas, vamos a ver en el día de hoy el contenido de la segunda práctica, el cual tiene como nombre prueba y medida de componentes. Como su mismo nombre lo indica, lo que trata esta práctica es varios elementos de más uso en electrónica de cómo se prueba y cómo se mide. Vamos a hacerlo por partes y vamos iniciando cómo probar y medir resistencia. Aunque ya parte de esto vimos en la práctica anterior, sin embargo hoy lo vamos a ver con más detenimiento y vamos a agregar un parámetro adicional. Ese día nosotros medimos con el ómetro analógico y con el ómetro digital. Hoy pues también vamos a tomar en cuenta su valor nominal, que es aquel valor que el fabricante dice que debe tener la resistencia. Sin embargo, el fabricante también indica una tolerancia que es más o menos un porcentaje de ese valor que él está estipulando. Generalmente la resistencia viene identificada por colores. Por colores. Podemos ver aquí. Pero también algunas vienen simplemente con el valor escrito. Indudablemente que esto, el que viene con el valor escrito así en números, en letras, pues tenemos la dificultad, como el caso de este. Fíjate que ustedes allí difícilmente van a poder apreciar el valor que está escrito allí. Y indudablemente con el roce también pues vamos a ver esto, que es la franja de colores, que es según un código que está establecido para determinar, que ahorita a continuación les voy a explicar ahí en la pizarra, puede determinar el valor de esa resistencia, que es el valor nominal, el valor que el fabricante dice que esta resistencia debe tener, ¿ok? Entonces, indudablemente cuando medimos la resistencia, nos conseguimos que el valor no cumple con el parámetro que está establecido por el fabricante, pues tenemos que descartar que probablemente esa resistencia tiene defecto. Puede ser que haya sido dañada o realmente pudo haber venido con un valor diferente al que realmente. Entonces, vamos a primero determinar en la resistencia su valor nominal. El valor nominal, como les acabo de explicar, no es más que el valor que me dice el fabricante. ¿Okay? Una de las maneras de determinar el valor nominal, pues si no lo trae escrito en números, en letras, es con el código de colores. El código de colores es un código que establece cada color tiene asignado un número y hay un procedimiento de acuerdo a cómo están distribuidas esa franja de colores, esa resistencia, que puede determinar su valor. Generalmente la resistencia viene indicada con 4 franjas de colores. Tiene 4 franjas. En su mayoría las hay también con 5 y las hay con 6 y también con 3. Supongamos que esta es una resistencia, aquí tengo las 4 franjas. ¿Qué es lo que me va a indicar cada franja? Bueno, la primera franja que voy a indicar aquí, me indica el primer dígito. La segunda franja me va a indicar a mí el segundo dígito. La tercera franja, el multiplicador, estos dos valores de primer y segundo dígito, por cuánto lo tengo que multiplicar según esa franja, según el color indicado en esa franja. Y finalmente, la última franja que tengo acá, la cuarta franja, en el caso que tenga 4 nada más, es la tolerancia.
Esta franja generalmente es de dos colores, o es oro o es plata. Cuando es oro, esa tolerancia es 5%, y cuando es plata, esa tolerancia es 10%. Si no existiese esta tercera franja, pues se asume que la tolerancia es del 20%. Veamos qué es el código de colores. El código de colores, como lo acabo de mencionar, pues esto es importante que ustedes busquen en internet. Hay muchísimas tablas para esto. Pues tengan una tabla, y estos códigos de colores ustedes lo deberían de saber, ¿ok? Porque cuando tienen que identificar una resistencia, lo primero que tienen que saber es cuál es el valor que tiene cada color para determinar el valor de la resistencia. El código de colores se establece en función de los colores del iris. El negro me representa a mí el número 0. El marrón el número 1. El rojo el número 2. El anaranjado o naranja el número 3. El amarillo el número 4. El verde el número 5. El azul número 6. Violeta número 7. Gris el número 8. Y el blanco el número 9. Eso es la numeración, el cual establece el código de color. Volviendo acá, donde tenemos cómo determinarlo, vamos a suponer que tengamos una resistencia, que el primer dígito sea rojo, que la primera franja que tiene sea rojo. Después tenga azul, después tenga marrón, y finalmente la última franja sea dorada o oro, ¿ok? Rojo nos indica el primer dígito y se corresponde con el número 2. Entonces escribimos el 2. Azul es el segundo dígito y se corresponde con el número 6. Entonces ya tenemos 26. El tercera franja me indica el multiplicador. ¿Por cuánto vamos a multiplicar este número? En este caso es marrón. El marrón es 1. Entonces por 10 a la 1. ¿Ok? Por 10 a la 1, que es precisamente 10. Entonces esto es igual a 260 ohmios. Veamos entonces la tolerancia. Tiene como cuarta franja oro, que es 5%, entonces esto se corresponde a 260 más o menos 5%. Esto quiere decir que si le sacamos el 5% a 260, el 5% de 260 es igual, el 10 sería 26, quiere decir que sería 13 ohmios. Entonces, esta resistencia, me dice el fabricante que su valor sea 260, yo le sumo, le resto 13, va a ser 260 más 13 o 260 menos 13. O sea, que el fabricante me está diciendo que esta resistencia de 260 le quito 13, me quedan 247, le sumo, serían 273 ohmios,
y si le resto 13 me queda 2, 4, 7. Entonces el fabricante me está diciendo que esta resistencia que aparece con un valor nominal de 260, ella me dice, fabricante, que con su tolerancia puede estar comprendido su valor entre 273 y 247 ohms. Si yo cuando la estoy midiendo me llegase a dar un valor diferente a ese que está ahí estipulado, pues eso quiere decir realmente que hay problemas. ¿Okay? Pues está dañada la resistencia, está mala o vino mala, pero tenemos que cambiar inmediatamente por un valor, una resistencia que tenga el valor preestablecido. Ok, vamos entonces a... Esto sería el valor nominal. Para yo cuando voy a probar la resistencia, que estamos hablando de probar y medirlo. Vamos, pero yo para probarla, en este caso voy a tener que medir. Si yo cuando mido la resistencia me llegase a dar un valor diferente al que ya tenemos preestablecido según su código de colores o según el número indicado en la resistencia, procedemos entonces a hacer la medición por cualquiera de los instrumentos. Puede ser con el instrumento analógico o con el instrumento digital. Yo voy a hacer, en este momento vamos a dirigirnos hacia acá, hacia el lado del equipo, y vamos a agarrar una resistencia cualquiera, ¿okay? Vamos a hacer inclusive con dos resistencias, y vamos a determinar su valor medido y su valor según el código de colores. Según esta resistencia que tengo yo aquí en la mano, tiene la primera franja roja, la segunda franja violeta y la tercera naranja, y la cuarta franja es oro. Quiere decir que viéndome esto, el rojo es 2, violeta 3, naranja 4 y oro 5%. Entonces sería primer dígito 2, segundo dígito 7, naranja es el número 3, entonces sería por 10 a la 3, que es 1000, sería 27.000 ohmios más o menos el 5%. Vamos a proceder a medir con los dos métodos, repasando nuevamente cómo se mide la resistencia. Entonces, tenemos aquí un medidor analógico, un medidor digital. Ambos están ahorita colocados en la posición para medir resistencia. Colocamos la resistencia en el protoboard. Voy a utilizar este que tenemos acá. ¿Sí? Tengan que asegurarse que el protoboard lo coloquen la resistencia en dos columnas diferentes, porque si colocamos la misma columna y coincide la línea horizontal, pues estaríamos uniendo los dos extremos de la resistencia e indudablemente su valor sería 0. Lo primero que tenemos que hacer si medimos con el analógico es calibrar. Unimos los dos terminales y calibramos el 0. Esto es debido, como les mencionaba en la práctica anterior, que este instrumento trabaja con batería y la batería pues indudablemente con su uso se va descargando y esto me permite a mí equilibrar esa desviación que existe por el desgaste de la batería. Después entonces me ubico sencillamente en los extremos de la resistencia y veo que en la escala del instrumento pues está muy a la izquierda. Como les decía también en la clase anterior, es entonces al quedar muy a la izquierda, ese valor esa escala es muy reducida. 150 kiloohmios y 200 kiloohmios están demasiado cerca, lo cual pues hace que la apreciación sea sumamente complicada. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente cambiamos entonces el multiplicador del instrumento. En este caso estaba por 100, lo voy a ampliar, lo coloco por 10.000. Tengo que volver a calibrar el instrumento. Fíjense que no apareció el 0 exactamente, entonces lo volvemos a calibrar moviendo aquí el ajuste de calibración. Una vez que está en 0, ahora sí vamos a proceder a medir y colocamos nuevamente en los extremos de la resistencia. Vemos en el instrumento de medición y ahí tenemos, sería 27 precisamente. 2.7, que multiplicado por 10.000, pues sería 27.000. En este caso, ya con el ómetro analógico nos está diciendo que el valor que nos está indicando
indicando el fabricante está muy cercano a eso. Sin embargo, la precisión de este instrumento no es la más adecuada. Primero porque ya los instrumentos estos han entrado un poco en desuso, siguen siendo muy buenos, pero han entrado un poquito en desuso. Y lo otro pues es que realmente ahí influye mucho la apreciación de la persona, porque como es una escala que lo estoy midiendo en la curva, pues una persona puede apreciar un número, otra de al lado puede apreciar otro número. Entonces vamos a hacer ahora la medición con el instrumento digital, este que tengo acá. Ya lo tenemos colocado en la resistencia, agarramos los dos extremos de los cables del instrumento y vamos nuevamente a medir la misma resistencia. Colocamos los extremos y vemos que en el instrumento nos está apareciendo 26.96. A veces llega a 27, siempre hay una ligera variación, pero tenemos 27.14, 27.14, 18 va subiendo por el efecto de calentamiento de la resistencia, 27.17. Esto pero está dado, si se fijan bien acá, fíjense la unidad, me aparece debajo kilo ohmio, está precisamente ahorita 27, ¿ok? 27, como está en kilo ohmio, 27 por 1000, 27.000. Entonces, fíjate, en este caso específico, ha conseguido el valor del fabricante nominal, el valor que medimos con el analógico y el valor que medimos con el digital. Claro, esto depende mucho de la calidad de la resistencia de los fabricantes como todos. Vamos a hacerlo con otra resistencia y veamos pues con otra franja, en este caso plata, para que veamos que realmente a veces hay diferencias notables. Vamos a proceder con otra resistencia para hacerle su prueba. Ya saben que para probar la resistencia debemos medir su valor y comparar ese valor con el valor que nos está dando el fabricante. Ahorita lo hicimos con una resistencia que nos dio exactamente su valor, pues vamos a usarlo una hora que tiene otro fabricante de otra potencia. El tamaño de la resistencia lo que me indica es la potencia que ella puede manejar, no tiene nada que ver con su valor en ohmio. Esta resistencia, si ustedes pueden ver allí, la primera franja es amarilla, la segunda franja es violeta, la tercera franja marrón y finalmente la última franja es dorada. ¿Okay? Entonces, si vamos al código de colores que hemos visto ahorita anteriormente en la mitad, el amarillo se nos corresponde con el número 4, quiere decir que el primer dígito es 4, primer dígito 4. El segundo, violeta, quiere decir que eso se corresponde con el número 7, el segundo dígito es 7, ya tenemos 47. Vamos a ver cuánto es el multiplicador, es marrón. El marrón es 1, por 10 a la 1 nuevamente, que es 10, entonces sería 470 ohmios. Como la última franja es dorada, la cuarta franja, esto nos está indicando que es 5%. Entonces sería 470 más o menos el 5%. Ahorita sacamos el porcentaje respectivo para que después que hagamos la medición, ver si realmente está dentro del rango. Puede ser, aclaro de una vez aprovechándolo, aprovecho para decirles que la resistencia puede tener también 5 franjas. En el caso de tener 5 franjas, lo único que va a cambiar acá es que hay un tercer dígito. Va a haber primer dígito, segundo dígito, la tercera franja va a pasar a ser el tercer dígito, la cuarta franja sería el multiplicador y finalmente la última franja sería el otro derecho. Insisto, ustedes deben, el alumno de clase en la casa, debe repasar bien este código de colores, aprendérselo y ver toda, y explica muy bien, en la misma tabla inclusive le trae anexa la explicación de cómo determinar el valor según el código de colores. Vamos entonces a trasladarnos hacia acá y hacemos la respectiva medición. Medimos, voy a empezar con el digital, coloco la resistencia en el protobol. Como aquí no hay elementos de conexión, pues no importa que no quede tan firme, sin embargo, pues de la firmeza también va a depender que yo pueda, entonces agarro los cables, hay que tener cuidado qué cables estoy agarrando. Fíjate que aquí tengo dos cables de un medidor y otro de otro, hay que saber cuál estoy agarrando porque si no voy a tener problemas en la medición. Entonces mido acá y al ver aquí en el valor me doy cuenta que tiene
0.526 kiloohmios. Esto llevado a ohmios tengo que multiplicar por 1000 y se corresponde con 526 ohmios. Fíjate, el fabricante pide 470 y aquí me está dando 526. Vamos ahora con el medidor analógico a hacer también la medición. Estamos tratando de lograr dos cosas. Primero, practicar realmente cómo se prueba la resistencia y segundo, el uso del instrumento. Me coloco nuevamente a los extremos de la resistencia. Aquí verán, entonces nos sucedió el fenómeno diferente, ¿no? Como la escala que tengo ahorita seleccionada es muy grande, pues prácticamente no se desplaza la aguja. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cambiamos la escala nuevamente, ahora voy nuevamente a R por 100, tenemos que calibrar el instrumento, fíjate que se movió la calibración, calibramos nuevamente hasta que nos llegue a 0, ¿eh? Una vez que tenemos el 0, me voy a donde está la resistencia y procedo a hacer su medición. Fíjense, ahí tengo, si pueden ver allí, aparece 5 ohmios. 5 ohmios, pero como está en la escala de por 100, 5 por 100 es 500. Entonces nos dio 526 medido con el analógico, pero 500 con el analógico y 526 medido con el digital. Volvamos a ver entonces. Si el fabricante te dijo que era 470, y es más o menos el 5%, porque la franja oro, el 5% de 47 es 23.5. Entonces, este va a ser 470 más 23.5 o 470 menos 23.5. El fabricante entonces me está diciendo que esto debería ser 493.5. Debería estar entre 493.5 o 470 menos 23.5, que, bueno, no tengo ahorita la calculadora, será un valor menor, pero tenemos que comparar ya con este superior y se dan cuenta de que el valor que medimos es ligeramente superior al valor que tenemos indicado acá. Eso quiere decir que la resistencia estaría fuera de especificación. ¿Okay? Entonces deberíamos buscar otra resistencia que realmente cumpla con el rango que tenemos allí establecido. Entonces una de las resistencias pues nos dio según lo establecido, mientras que la otra pues nos dio una diversión superior. ¿Okay? Vamos a hacer una tercera resistencia para complementar esto de acá. Vamos a buscar una que tenga ahora la última franja color plata. ¿Okay? Aquí tenemos una resistencia que generalmente no sé por qué los colores a veces no son muy legible. Aquí la persona que sufre de daltonismo pues tiene que tener cierto problema. Vemos que la primera franja es roja, la segunda es violeta, la tercera es marrón y la última franja es plata. ¿Okay? Entonces sería 10%. Si vamos al código de colores, la primera es 2, la segunda es 7, multiplicado por 10 serían 270. Entonces esta resistencia, dice el fabricante, que su valor es 270 más o menos 10%. ¿Okay? Vamos a ir rápidamente a proceder a medirla. Voy a utilizar los dos métodos que venimos haciendo. Lo hacemos con el digital y pueden ver que allí mide 291 ohmios. 291 ohmios. Vamos acá, lo hacemos ahora con el analógico. Y vemos que su valor que tenemos ahí es 2.9. 2.9 multiplicado por 100, pues da 290. Entonces, medimos 290 con el analógico y 291 medimos con el digital. Si vamos nuevamente al cálculo respectivo, entonces, dijimos que era de 270 más o menos 10%, y esto metiendo el fabricante que esto sería 270 más el 10% de 270 es 27, sería 297 ohmios, y 270 menos 27 que da una cantidad ligeramente inferior. Sin embargo, vamos a comparar con el límite superior, que porque nos dio en exceso en la medición. Entonces 297 mientras 291 y 290 que medimos allá, pues si está dentro del rango establecido
por el fabricante. Vamos a pasar con otro elemento. En este caso vamos a probar y medir un potenciómetro, uno o dos potenciómetros. Primero vamos a ver qué es un potenciómetro. Un potenciómetro, no sé si el término se está utilizando adecuadamente, porque no es más que una resistencia variable. En electrónica se le tiende a decir a ese elemento potenciómetro, y en la parte eléctrica cuando maneja corrientes elevadas le dicen reóstato. Pero realmente no es más que una resistencia variable. ¿Qué es la resistencia variable? Bueno, con un instrumento, un elemento que yo le puedo ajustar su resistencia dentro de ciertos rangos. Si vamos acá, pues pueden ver que aquí tenemos dos potenciómetros. Esto es lo que realmente llama un potenciómetro. Aquí ustedes verán que no es más que un elemento que tiene tres paticas de conexión. ¿Okay? Ahorita les voy a explicar allí más o menos cómo es. Y un cursor, ¿no? Ese cursor lo que me permite a mí es establecer dentro de algunas de estas patas que vamos a ver ahorita de estos extremos, ajustar un valor establecido. ¿Por qué esto tiende a ser muy importante? Bueno, primero, que ustedes saben que los fabricantes no van a hacer resistencia de todos los valores, ellos hacen resistencia de valores predeterminados. Entonces, si yo necesito utilizar un valor de resistencia diferente a los valores comerciales establecidos por cada fabricante, pues voy a tener dificultades a la hora de la exactitud de la medición en el circuito. Entonces ahí debo recurrir, si ese valor no lo dispongo en una resistencia, pues debo buscar este artificio que no es más que un potenciómetro con una resistencia variable. Aquí tenemos uno que es una sola vuelta, pues tiene su comienzo y su final. En cambio que tengo acá, este azulito, pues es multivuelta, también tiene las mismas tres paticas, pero yo le puedo dar varias vueltas para hacer su ajuste. Por supuesto que este ajuste es más fino, que este es un ajuste más grueso, este es un ajuste mucho más fino. En ambos casos, pues ustedes ven que tiene tres paticas, entonces este no es más, una resistencia variable se representa, su simbología porque se representa es esto, el valor, la resistencia, el tipo de resistencia que ya hemos visto en circuito, y una flecha que los está atravesando acá, que indica que esa resistencia es variable. Visto desde el punto de vista físico, esto sería como vamos a igualar la resistencia con muchos zigzag. Estos son los dos extremos del potenciómetro, que voy a llamar aquí A y B. Por supuesto, si yo me coloco en los extremos del potenciómetro, aquí, en estos dos extremos, estoy en A y B, pues, y estoy viendo el valor fijo de la resistencia, y a su vez el valor máximo que puedo obtener allí, porque un valor mayor que este no voy a poder obtener con este. Si necesito un valor diferente, pues tendré que buscar un potenciómetro de otro rango. Y va a haber un tercer que significaría el desplazamiento de este cursor, pues. Entonces realmente es donde este cursor se desplaza a través de la resistencia, que voy a llamar C, de tal manera que entre A y C va a haber una resistencia y entre C y B va a haber otra. A medida que yo hago el desplazamiento, estos valores de resistencia van cambiando con respecto a A y también por supuesto con respecto a B. Vamos a verlo cómo lo vamos a poder probar. Vamos a utilizar aquí, como ustedes ven que estos terminales no son los adecuados para conectar en un protoboard. Nos vamos a ayudar de estos cablecitos que generalmente llaman conectores tipo caimán. ¿Okay? Entonces vamos a ayudarnos con ellos. Vamos a agarrar dos caimanes de estos. Agarramos el potenciómetro. Voy a ir primero a los extremos. Voy a conectar en este extremo un cable, en el otro extremo otro cable. ¿Sí? Y acá voy a irme con el analógico, porque como tiene una aguja podemos ver más fácil su desplazamiento, y conecto al analógico los dos cables respectivos. Recuerden que aquí no hay polaridad porque es una resistencia, entonces simplemente colocamos acá. Entre estos dos extremos, ¿okay? Aquí tenemos conectados los dos cablecitos en los extremos y vemos que allí tenemos, vamos a hacer un buen contacto porque, ok,
tenemos 100, arriba en ohmio, la escala en ohmio, puedan ver que esto está en 5, 6, 7, 8. Pues como está en la escala por 100, es 800. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo lo coloco allí, vamos a hacer la conexión, y así yo mueva, ¿sí? Así yo muevo el cursor, ¿sí? Estoy moviendo el cursor, fíjate aquí, miren, estoy moviendo el cursor y no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque estoy en el valor fijo de la resistencia de los extremos. Ahora voy a cambiarme en uno de los extremos y el valor central. Y voy a mover nuevamente el cursor. Podrán darse cuenta que a medida que yo voy moviendo el cursor, se va desplazando allá, ¿sí? Hasta llegar a su valor mínimo, que debe ser muy cercano a 0, ¿ok? Yo muevo y tal, entonces puedo ajustar un valor, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Hasta llegar a su valor máximo, ¿sí? Entonces, ya aquí me está diciendo, voy a usar ahora el otro extremo también, porque puedo hacerle cualquiera de los dos extremos, igualito, ¿no? ¿Sí? Va a ir aumentando, ¿sí? O va a ir bajando, ¿ok? ¿Sí? Se mueve y lo podemos ajustar dependiendo del valor que queramos colocar, ¿ok? ¿Sí? Pero nunca va a poder ser superior que el valor máximo, ¿ok? También lo podemos probar con el digital. Agarramos el digital, conectamos ahora en sus extremos el valor del digital, perdón, el potenciómetro en el digital, a los cables del digital. Vamos a colocar esto por acá para que no lo moleste mucho. Vamos a hacer una buena conexión acá. Y el negro con otro cable. Vamos a colocar nuevamente en los extremos, como lo hicimos inicialmente. Y colocamos acá el valor de resistencia. Fíjate, aquí nos está dando 800, para que se estabilice, 814, 811, bueno, está un poquito porque a ver el movimiento acá, que esto es una colección de caimanes, no es fija, por eso es que no es muy recomendable. Entonces tenemos, fíjate, 0,798, ahora que se estabilizó, 0,798 kiloohmios, esos son 798, que medimos ahorita 800 ohmios, una diferencia apenas de 2 ohmios. Y voy ahora a ubicarme en el centro y uno de los extremos. Y nuevamente verán entonces ahora que al irlo moviendo, pues va cambiando su valor, pues fíjate, 57, 30, 40, ¿sí? Hasta llegar a un valor prácticamente mínimo, ¿ok? Entonces, eso nos indica que el potenciómetro, aunque tenemos que también ver algo. Si observaron bien, hubo algunos cambios bruscos, ¿ok? Cambios bruscos de valor. Eso es realmente debido a que el potenciómetro es posible que no esté, ya tenga dificultad. Esto que tengo acá, que es el multivuelta, pues tiene una mayor precisión, ¿ok? Vamos nuevamente, vamos a hacerlo ahora con este multivuelta, acá nuevamente con el digital, que lo podemos, con el analógico lo podemos apreciar más fácil su desplazamiento, ¿sí? Su cambio de valor, lo podemos apreciar mejor en el analógico que en el digital. Acá cambia un poquito la configuración. Aquí el terminal, los comunes son, el de abajo viene siendo el variable, ¿ok? ¿Sí? Entonces, colocamos aquí abajo el variable, me voy con el otro cable, lo voy a colocar en el de arriba, ¿sí? Y vamos a conectar acá. Bueno, y ustedes ven acá nuevamente ya que hay un valor. Vamos a poder expresarlo mejor, ¿ok? ¿Sí? Ahí en este caso tenemos 12 multiplicado por 100, eso serían 1200 ohmios. Ese es el valor máximo que yo puedo obtener. Fíjate que si yo agarro esto y le doy vuelta al cursor, pues entonces mire, ahí va a desplazarse de ese valor que teníamos inicialmente hasta el valor mínimo. Si agarro los dos, fíjate, ahí está en variable, ¿no? Fíjate, valor mínimo, ¿sí? Y voy variando hasta que llega a su valor máximo, ¿okay? Entonces, esos son, este es un potenciómetro multivuelta. Esto indudablemente tiene mayor precisión. Sin embargo, insisto
el tipo de conexión de este tipo de cable pues a veces nos ayuda mucho desde la actividad del jugador. Hay que tener siempre la precaución de que esté algo bien. Bien, continuamos ahora con otro elemento. Vamos ahora con los condensadores. También se le dice capacitor. ¿Okay? Un condensador, pues, quizás lo has visto en física deben haber explicado. Un condensador no son más que dos placas separadas por un dieléctrico, un aislante. ¿Okay? Ese aislante inclusive puede ser el aire. Entonces, el símbolo que se representa es ese que está allí, donde la línea recta representa la parte positiva y la línea curva presenta el negativo. La letra con que se indica es la letra C, ¿sí? Y la unidad nominal es el faradio. Aquí voy a aprovechar la oportunidad para remitirlo a que deben también a través de internet buscar la página del Sistema Internacional de Unidades, la tabla del Sistema Internacional de Unidades, donde están las unidades respectivas para cada medición, bien sea longitud, masa, medida de elementos como el caso de la resistencia, del condensador, del inductor, cuál es la unidad de medición de la frecuencia. Es importantísimo que eso también ustedes lo repasen, aunque ya lo estamos viendo también en circuitos eléctricos, pero que ustedes tienen un buen dominio tanto del código de colores como del Sistema Internacional de Unidades. Entonces voy a dar ahorita aquí como esto, como materia vista. Ustedes deben investigar eso como una actividad asignada y la cual puede ser, por supuesto, evaluada. Entonces, un condensador, aquí viéndolo físicamente, pues hay de diferentes tamaños, inclusive también estos son condensadores electrolíticos. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos un condensador en tamaño físico muy pequeño, pero de una vez les voy a mencionar que el tamaño físico, igual que la resistencia, no tiene nada que ver con la capacidad en faradios o microfaradios o nanofaradios. ¿Sí? Aquí tenemos un valor de un tamaño mucho más grande, aquí tenemos un valor mediano. Lo que sí realmente me dice mucho el tamaño es la capacidad en voltios que puede manejar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo realmente se mide y se prueba. Vamos a hacerlo con estos condensadores pequeños. Hay que tener cuidado cuando se manipulan los condensadores, sobre todo cuando son que manejan voltajes elevados, porque como ellos saben que la definición de un condensador es que él tiene la capacidad de almacenar, por eso que se le dice capacitor, de almacenar energía, en el caso del condensador en forma de voltaje. Quiere decir que él, si está en un circuito, él puede permanecer cargado, y si lo manipulamos y él tiene carga, pues vamos a sufrir una pequeña descarga que a veces puede ser no tan pequeña. ¿Cómo se prueban y cómo se miden los condensadores? Bien, aquí la electrónica, para la implementación electrónica nos ha llevado a que ya algunas cosas se nos hagan un poquito más sencillo. Un condensador, por supuesto, que debe tener una alta resistencia, porque yo le acabo de decir que es un elemento que tiene separado por dos placas separadas por un dieléctrico, el dieléctrico es un aislante, por lo tanto debe presentar una resistencia alta con una tendencia a ser infinita. ¿Okay? Entonces, si yo agarro este condensador y en sus extremos, ¿sí? Vamos a colocarlo acá, y en sus extremos déjame algo importante aquí que se me escapaba. Ustedes se dan cuenta que él tiene dos paticas, ¿verdad? Una que está más larga que la otra. No fue que alguien picó realmente ese extremo, ¿no? Sino que ellos vienen indicados así. El fabricante hace una pata más larga que la otra, y la más larga es el positivo y la más pequeña es el negativo. ¿Okay? ¿Sí? De todas maneras, el fabricante, previendo que pueda también ocurrir que a alguien pues le corte
los extremos y quede del mismo tamaño, pues no necesariamente inmediatamente lo podemos identificar, porque también trae identificado, en este caso la pequeña, y aquí lo está identificado como el negativo. Hay algunos que en vez de identificar el negativo, identifican el positivo. Aquí tenemos nuevamente, fíjense, una pata más larga que la otra, ¿sí? Y fíjate aquí, en la pata larga, aquí aparece el signo más de positivo. Esta está indicando el negativo, esta está indicando el positivo. Ya es indudablemente que si me indica una, pues por descarte la otra es la otra polaridad. Entonces, volvamos acá, y coloco el medidor, el condensador acá, en puntos diferentes. Y si le voy a medir su resistencia, fíjate aquí voy a ver, está probando aquí, esto está bien. Aquí no hace, si voy a medir su resistencia, pues indudablemente cuando lo coloco en su extremo, ni se mueve, ¿ves? ¿Sí? 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 Muy elevada, tendiendo a ser infinito, ¿ok? ¿Sí? Muy elevada. ¿Por qué? Porque presenta una alta resistencia. Pero eso solamente nos dice a nosotros que el condensador, pues, que realmente no está unido, que no está vencido su aislamiento, pues, no está cortocircuitado, llamémoslo así. Realmente para medirlo, pues, se utilizan métodos como es el caso de que lo puede medir directamente. Este medidor que tengo acá digital me da la opción de medir condensadores. Fíjate, aquí me aparece el símbolo de condensador también, ¿sí? Símbolo del condensador que les acabo de escribir allá, voltios, ohmios, condensadores y hertz, y yo puedo medir el valor del condensador. Entonces simplemente me voy donde está el símbolo del condensador, selecciono acá y me voy al símbolo del condensador, ahí está, ¿sí? Y agarro, pues, y medimos. Por ejemplo, voy a agarrar este pequeño, medimos acá y tenemos allí un valor de 1.70, vean la unidad, microfaradio, ¿ok? 1.68, 1.70 microfaradios. Entonces, este condensador, pues, de 1.5 microfaradio. Después vamos a usar otro método también para determinar su medición. Vamos a agarrar otro condensador, más pequeño en tamaño físico, pero no necesariamente debe serlo en valor. Y voy a medirlo nuevamente aquí. Y colocamos en su extremo y medimos. Y aquí, pues, nos está dando 2.065 debajo microfaradios también, 0.65 microfaradios. Aquí si vamos a esto ya de esta capacidad que lo podemos ver en más este condensador, entonces vamos a medir acá. Y ahí me dice que tiene, vamos a ver que se estabilice. Ok. Fíjense que tratamos de medir estos condensadores con este instrumento y nos indica un error. Eso es sencillamente que este instrumento, pues por eso que voy a mostrarles ahorita otro que no tiene limitaciones, para condensadores de esta capacidad, no aplica la escala, no tiene capacidad para hacer su medición. Por eso vamos a recurrir a un método que parece que es sencillo. Sin embargo, pues hay que tener precauciones porque allí trabajamos directamente ya metiendo la energía al condensador. Ese método aparece descrito en la práctica respectiva, donde nos indica la idea de las capacidades, y no es más que armar este circuito que aparece en la página. Bueno, estas guías ustedes las van a obtener, se les van a enviar por correo electrónico y los van a tener. Y se refiere a un dibujito que tenemos por acá, este circuito que ustedes ven acá, ¿sí? Que no es más que un transformador de 110 a 24 voltios, ¿sí? Y conectando en serie una resistencia de 10 kiloohmios con el condensador que vamos a medir, y mediante medir únicamente el voltaje en los extremos de la resistencia 10K y medir el voltaje en los extremos del condensador, pues
yo por allí y mediante unas fórmulas que aparecen aquí descritas en la guía también, se puede determinar tranquilamente, aquí están los pasos, se puede determinar cuánto es el valor del condensador. ¿Okay? Yo solamente le voy a explicar el método, como acá, y pues entonces la respectiva cálculo, pues ustedes lo van a entender inclusive mejor cuando hayamos visto en circuito la parte de condensadores, como el comportamiento de los condensadores con corriente alterna. Bien, el método indirecto que aparece en la guía, que también se puede utilizar para medir condensadores, que consiste simplemente, como les mencionaba anteriormente, en un transformador. Esto es para bajar el voltaje que voy a manejar en el condensador, ¿no? Un transformador, que lo que voy a hacer es que voy a agarrar el voltaje que viene de la línea pública, en este caso es 120 voltios AC, y el voltaje de salida en el transformador de transformador reductor es 24 voltios. Ya van a ver que ahorita cuando estemos haciéndolo físicamente está ligeramente superior, y simplemente esto alimentando una resistencia que tiene un valor de 10K, hay una tabla establecida para esto, en serie con el condensador. Entonces esta resistencia R y el serie con el condensador, y para determinar el valor de este condensador ya van a ver que lo único que necesito es medir el voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador y aplicar una formulación que les voy a colocar allí. Entonces, por supuesto que aquí va a haber una corriente I, y esa corriente I va a ser igual, como están en serie, para la resistencia que para el condensador. Si yo mido el voltaje en la resistencia, colocar esta ahí ligeramente más acá. Si yo mido el voltaje aquí en la resistencia, voy a llamarlo V sub R, y mido el voltaje aquí en los extremos del condensador, voy a llamarlo V sub C. Yo puedo determinar tranquilamente cuánto es este valor de I, porque como el está alimentando, está pasando por un elemento lineal que es la resistencia, por ley de Ohm, pues simplemente va a ser igual a V sub R sobre R. Una vez que conozco I, esta corriente I es la misma que pasa por el condensador, de tal manera que sabemos entonces que y como ya tengo el voltaje del condensador, la XC del condensador en este caso va a ser igual al voltaje V sub C dividido entre I. Ahí tengo el valor de X sub C, o sea, el valor que vale esta impedancia, que más adelante, pues cuando avancemos en circuito eléctrico se van a dar cuenta pues que esta es la reactancia de un condensador. Entonces este valor de que sucede V sub C sobre I, hay que obtener este valor, y como el valor de la reactancia o condensador viene dado por omega C, por 1 sobre omega C, 1 sobre omega C, ¿okay? Y omega, que es la frecuencia radial, no es más que el producto de 2pi multiplicado por la frecuencia. En este caso específico, como es la línea de la calle que es de 60 Hz, esto nos da 377, entonces radianes, ¿qué radianes por segundo? Yo puedo entonces buscar tranquilamente, si de aquí esta fórmula despejo C, me queda que C es igual a 1 sobre omega X sub C. Como conozco omega, que es 377, como aquí puede determinar el que sub C con la medida anterior, pues inmediatamente puedo calcular el valor del condensador, de una manera muy sencilla, ¿ok? Y esto es válido para cualquier valor de condensador. Sin embargo, este valor de resistencia, recuerden que el condensador se descarga a través de esta resistencia. Este valor de resistencia R va a variar de acuerdo del rango del condensador que yo voy a medir. Esa tabla yo se las estoy dando también en la guía respectiva. Ustedes van a la guía, pues van a ver que tienen las tablas acá, ¿no? ¿Sí? El rango, ¿no? Para condensadores hasta 5 microfaradios se coloca por un K. Para mayores hasta 22 microfaradios en R por 100, y así sucesivamente. Aquí ven los valores ya dados directamente en ya se la voy aquí para que agarremos el rango del que vamos a utilizar. Aquí está, ¿no?
¿sí? Nosotros estamos midiendo ahorita un condensador de 0.47, que es el que vamos a medir ahí ahorita a continuación. Entonces estaría dentro del primer recuadro, entre 0,01 microfaradios y 0,5 microfaradios. Ahí la resistencia que le debemos agregar en serie nos indica aquí que es 10K. Si fuera de otros valores, pues fuera 100K y 1K respectivamente. ¿Okay? Lo único que tenemos que tener pendiente es este valor, porque en él es que se descarga el condensador para ver la disipación del condensador. Lo tengo y lo tenemos armado acá en el mesón, ¿ok? Entonces tenemos el condensador, que está alimentado por la línea de la calle, que es 120 voltios, esto que viene acá, lo estamos haciendo con manera de precaución a través de un breaker, ¿ok? Un interruptor. Y la salida del condensador, pues la colocamos a la resistencia y 10K que está en serie con el condensador, ¿ok? Tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros necesitamos para determinar el valor del condensador? Medir el valor de la resistencia y el valor del voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador. Ojo, estamos trabajando con corriente alterna, por lo tanto aquí seleccioné corriente alterna, ¿ok? ¿Sí? Voltaje, corriente alterna. Acuérdate que la corriente que me viene de la calle a mí es corriente alterna o corriente variable o corriente semivaridal, como le llamo, ¿okay? Entonces fíjate que esta es la salida del transformador. Como le di ahorita, pues, aunque en la gráfica aparece 24, siempre por cuestiones de fabricante, pues esto generalmente no coincide. Voy a medir aquí una vez el voltaje que tengo en los extremos, pues, y se van a dar cuenta. Vamos a prender el luz. Y tenemos, si miren allá alrededor de 26 debe dar por allá, 26 puntos y algo, ¿no? No, yo voy aquí, yo tiene 25.66 voltios, ¿ok? Casi 26 voltios, ¿ok? Entonces, eso no tiene más importancia, siempre me estaba chequeando que realmente tuviésemos voltaje allí. Medimos entonces el voltaje en la resistencia. Colocamos los extremos de resistencia, sabe que el voltaje se divide en paralelo y tenemos 23.25. 23.25, 27. Esa variación es normal, porque recuerden que tenemos un condensador en este caso se estabilizó 23.28. Es bueno que recuerden ese valor por allí para que cuando se hagan el cálculo, que se lo voy a exigir en la guía, en la práctica, verifiquen realmente cuánto era el condensador. Y entonces, como le mencionaba, la variación allá depende porque es que esto estamos trabajando con un condensador y hay descarga, ¿no? Entonces, así hace que varíe un poquito la medición. Pero vamos a tomar el 23.27, algo que yo por ahí, ¿ok? Medimos entonces el valor en los extremos del condensador. Nos ubicamos, pues, y tenemos 11.90 voltios, ¿ok? Entonces, mediante esas dos mediciones, simplemente que son unas mediciones que hacen muy fácil, muy rápido, pues yo puedo determinar tranquilamente el valor del condensador. Ok, entonces podemos ver ahorita en el mesón, cuando hicimos las mediciones, el voltaje en los extremos de la resistencia nos dio 22.27 voltios, mientras que el voltaje en los extremos del condensador nos dio 11.90 voltios. Usando la formulación que les indicaba en el párrafo anterior, ¿okay? Cuando les mencionaba el circuito, pues si calculamos la corriente, que es igual al voltaje de la resistencia y dividiendo el valor de resistencia, que es 10.000, 22.27 entre 10.000, esto da 2.227 por 10 a la menos 3 amperios. Por lo tanto, E que sub C, que es igual a B sub C sobre I, sería 11.90, que fue el valor que medimos del condensador dividido entre I, que es 2.227 por 10 a la menos 3, esto da 5.343.5 ohmios. Entonces, podemos calcular inmediatamente el valor del condensador, que es 1 sobre omega que sub C. 1, ya dijimos que omega, como la frecuencia es 60 Hz, esto da 377 por 5.343 entre 5, entonces el inverso de eso da 4.9 por 10 a la menos 7 faradios, que sería igual que decir 0.49 por 10 a la menos 6 faradios, que es igual que decir 0.49 microfaradios. Fíjense que le mencionaba que el valor del condensador que utilizamos
0.47, tuvimos 0.49, pues un valor prácticamente el esperado, ¿ok? Yo voy a cambiarle el condensador rápidamente. Voy a cambiarle el condensador, voy a colocar otro condensador y ustedes voy a medir el voltaje efectivo y la corriente para que ustedes calculen qué valor es este condensador que yo estoy planteando acá. Entonces, voy a sacar el condensador que utilicé, que como si pudiésemos ver con la cámara, no sé si lo podemos apreciar, porque los números son bastante pequeños, pero no sé si puedes ver allí que dice 0.47, difícil, ¿no? ¿Sí? Este era de 0.47, pues nos dio 0.49. Voy a cambiarle el condensador, voy a colocar otro condensador de otro valor predeterminado, que no les voy a decir cuál es para que ustedes lo puedan calcular, ¿sí? Y procedemos entonces simplemente a medir nuevamente el valor en los extremos del condensador y en los extremos de la resistencia. Alimentamos el circuito, pasamos el breaker y medimos el valor en la resistencia, en los extremos de la resistencia, y 16 puntos. Vamos a esperar que se estabilice un poquito mejor el valor. $16.50, ¿ok? Ya como les he explicado ahorita, pues el valor va a ser variable un poquito por la descarga continua que tiene el condensador a través del circuito. ¿Okay? Y entonces medimos, ya saben, el valor que van a tomar para hacer el cálculo respectivo que le voy a exigir, pues ya saben que le dio un 16.95 que dimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor en los extremos del condensador lo medimos acá y nos está dando 15.6, 15.62, 15.6, 15.62 voltios. Entonces, valor B sub C y valor de B sub R, con esos valores que les estoy dando, con un procedimiento similar, ustedes van a calcular cuánto es el valor de ese condensador. Por último, vamos a probar y medir un elemento importantísimo también, como todos los elementos son todos realmente, podemos ver, son importantes. Y aquí nomás que les estoy dando los elementales, ¿no? Hay muchos elementos que ustedes a lo largo de su carrera pues irán consiguiéndose y el profesor respectivo les indicará. Aquí tenemos algo que llaman un diodo semiconductor. Este es uno de los primeros elementos del avance de la electrónica, ¿okay? Un elemento muy pequeñito, hay la tendencia a confundirlo con una resistencia. Sin embargo, pues hay una característica muy sencilla para poder identificar que realmente es un diodo, ¿no? Primero que tiene una sola raya en uno de los extremos. Esa rayita que ustedes ven allí, en este caso negra, ese extremo que es el extremo negativo del diodo. Un diodo, vamos a irnos acá y verificamos acá, entonces vamos a probar ahora y medir un diodo. ¿De qué material está hecho? Entonces un diodo, su representación es como una flecha con una raya en el extremo. Ese es el terminal positivo y el terminal negativo, ¿ok? ¿Sí? Si vemos aquí el circuito, el diodo, pues entonces tendremos esta parte acá, ¿no? ¿Ok? Donde está la indicación, pues es el terminal negativo y este es el terminal positivo. ¿Ok? Si hacemos la concordancia con el dibujo de arriba, pues tendríamos que haber dibujado esto en este lado, ¿no? Porque este es positivo y este negativo, pues entonces colocaríamos aquí este positivo y este negativo. Ya saben que donde está indicada la línea es el terminal negativo. Un diodo es un elemento semiconductor que es el que conduce cuando está polarizado directamente. ¿Qué es polarizado directamente? Cuando el terminal positivo está conectado al terminal positivo de una fuente y el terminal negativo al terminal negativo de una fuente. Cuando está conectado a la inversa se dice que el diodo está con polarización inversa y no conduce. En ese momento se comporta como un circuito abierto. El CISO o el medidor acá
y como esto tiene su batería interna, vamos a aprovechar esa energía. ¿Okay? Y aquí tengo el diodo. Fíjate el positivo. Yo voy a colocar positivo con positivo. Aquí, positivo con positivo. Y negativo con negativo. ¿Okay? Y dan cuenta que hay desplazamiento de la aguja, lo que quiere decir que está circulando corriente. Porque está polarizado directamente. Al desplazarse la aguja es porque está circulando corriente. Y al circular corriente quiere decir que en ese momento, si circula corriente, le está comportándose como el diodo polarizado directamente. Si invierto la polarización, si conecto ahora el terminal positivo, que es el rojo, al negativo del diodo, y el positivo de la fuente, el negativo de la fuente, en este caso, pues ven que está polarizado inversamente y ven que la aguja ni siquiera se mueve. Lo que quiere decir que se está comportando como un circuito abierto. Ahí estamos probando que el diodo está bien. Ahora, el voltaje desde el cual empieza a conducir el diodo es lo que se llama voltaje de ruptura o voltaje base. Y eso depende de qué tipo de diodo tengamos. Generalmente los diodos son de silicio, de germanio. Cuando son de silicio, alrededor de 0,6 voltios de voltaje base, y cuando son de germanio 0,3. Esto también lo podemos determinar activamente acá. Aquí ven este instrumento digital que tengo el símbolo del diodo. ¿Okay? Yo agarro allí, lo coloco en el símbolo del diodo y coloco aquí en su respectiva polaridad. Y verán pues que el voltaje que me está indicando, miren la pantalla, 0,557, muy cercano a 0,6. Ya le dije que cuando es alrededor de ese valor, el diodo es de silicio. Quiere que aquí estamos en presencia de un diodo de silicio. Si lo hubiera dado alrededor de 0,3, eso quería decir que el diodo era de germanio. Bien, con esto pues damos por finalizado la práctica correspondiente a prueba y medida de componentes. Ya saben, van a recibir esta información. Ustedes pues, repito, que el interés que ustedes tengan en aprender va a dar la magnitud de la enseñanza que ustedes les pueda quedar. ¿Okay?